Ser minero. Entramos ya en nuestro tiempo semanal dedicado a hablar de cultura minera, haciéndolo otro lunes más con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, hoy para hablar de una interesantísima exposición que, por cierto, no se muestra en vuestro museo, pero sí en otro de igualmente recomendable visita. Pues sí, fíjate que nos vamos a ir al Bierzo, pero antes vamos a hacer escala en Cabo Verde y en Madrid. Bien. Buen tour. ¿Qué te parece el viaje? Muy bien. Bueno, y es porque vamos a dedicar el programa, como decías tú, a hablar de una exposición muy interesante que se puede ver estos días en Madrid, en el Museo Nacional de Antropología, que lleva por título Cabo Verde y Hora d'Ibai, y que nos va a llevar también a hablar de los llamados cabovercianos. Es una exposición a la que, bueno, nuestro museo, el de la Siderurgia y la Minería, pues ha tenido una pequeña colaboración, y para hablar de esta exposición tan interesante nos acompaña Luis Pérez, es conservador en el museo y comisario de la muestra. Muy bien, pues vamos a saludar a Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal todo? Bueno, muchas gracias por atendernos. Por cierto, acabas de mencionar así de pasada, Roberto, que habéis tenido ocasión de colaborar en la exposición. ¿De cómo y de qué manera? Pues mira, aportándoles algunos vídeos que forman parte de nuestro proyecto Memoria Oral de la Minería, que es un proyecto con el que estamos grabando desde hace 14 años a mineros de todas las cuencas de Castilla y León, y teníamos grabados también a unos cuantos caboverdianos residentes en Bembibre, y bueno, les facilitamos este material para que ellos lo utilizaran en la exposición. Pues nada, fantástica la colaboración entre los dos museos. Luis, ¿cómo surge la idea de hacer una muestra con este contenido? Bueno, pues surge dentro de un programa que teníamos en el museo. Llevamos ya 3 años trabajando en un ciclo de exposiciones que se llama Démosle la vuelta al mundo, y que recuerda la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Entonces, en las diferentes escalas que iba tocando esa expedición, lo que hemos hecho en la actualidad es invitar a comunidades que habitan actualmente esos territorios para que nos cuenten un poco cuál es su realidad actual, ¿no? Y claro, la última escala de ese viaje fueron las islas de Cabo Verde. Entonces nos pareció una oportunidad fantástica, ya que yo soy de León y conocía la realidad de los mineros caboverdianos, pues de hacer un proyecto de investigación y un proyecto de exposición, pues que por fin, después de 2 años de documentación y uno de trabajo, pues por fin ha salido adelante. Uh-huh. Gracias a la colaboración, entre otros, pues al Museo de la Siderurgia de Sabero y a otras muchas instituciones y personas de la provincia. Uh-huh. Claro, un fenómeno, Roberto, que bueno, se ha dado en conocer, ¿no?, como los cabovercianos, aunque realmente el desembarco de gente de aquel país a las cuencas mineras no solamente se produjo, ¿no?, en la zona del Bierzo, sino que también hay exponentes que además incluso han terminado, ¿no?, quedándose a vivir en las otras zonas de nuestra provincia. Sí, la verdad que fue un fenómeno que se extendió por toda la provincia, ¿no? Lo que pasa que, claro, el Bierzo es muy representativo porque la colonia de caboverdianos que al final, bueno, pues se quedó a vivir ahí en el Bierzo, yo creo, Luis, que es un colectivo en su momento muy numeroso y mayoritario, ¿verdad? Sí, de hecho, según los datos de la Embajada de Cabo Verde, llegó a haber hasta 3.000 caboverdianos trabajando en el Bierzo y en la Siana. Actualmente que están en torno a 200, que se concentran en Bembibre, Ponferrada, pero bueno, en su momento fue una comunidad tan importante que incluso las campañas electorales que había en Cabo Verde hacían campaña en el Bierzo y en la Siana, o sea que fue muy numerosa, sí. ¿Y cómo fue este proceso de llegada de los caboverdianos primero a España, ¿no?, y a León y al Bierzo? Bueno, pues mira, una de las cosas curiosas de la exposición es que hemos visto que incluso entre los caboverdianos existen como muchas historias, muchos casi mitos, ¿no?, de cómo llegaron a León, y siempre te encuentras con alguno que dice ser el primero que llegó aquí. Nosotros la verdad es que lo hemos puesto en relación con todo el contexto global, un contexto en el que Cabo Verde accede a su independencia. En Portugal hay una revolución democrática que acaba con el régimen salazarista, y con el contexto internacional de una crisis económica, de la crisis del petróleo del 73, y que hace que los caboverdianos, en una isla con una economía bastante complicada, porque es una economía agrícola concentrada en muy pocas manos, pues que tengan que buscarse la vida afuera.
primero les lleva a Portugal, y seguramente es en Portugal donde, en contacto con los portugueses, tienen noticia de la existencia de una oferta de trabajo bastante importante en las minas del carbón en León. Y luego, bueno, yo también por el conocimiento, ¿no?, el contacto que hemos tenido desde el museo con estas comunidades, incluso algún caboverdiano que tenemos todavía en Sabero y que participó hace tiempo en Ser Minero. Sí, lo recuerdo. Sí, sí que teníamos un poco constancia de que su integración, no tanto en el trabajo como en las cuencas, parecía, bueno, pues bastante normalizada, normal, ¿no?, en aquella época. ¿Te has encontrado también tú con esta idea al preparar la exposición? Sí. De hecho, una de las partes de la exposición, una de las áreas temáticas de la exposición, se llama Todos somos iguales dentro de la mina, ¿no? Esto me lo contaba Pinto, que es el presidente de la asociación Amílcar Cabral de Benvibre, y decía, bueno, es que al final dentro de la mina tu compañero era el que te podía salvar en cualquier momento de peligro, y te daba igual que fuese berciano, portugués, daba absolutamente igual. Todos éramos compañeros dentro de la mina, y luego esa integración se dio también, o más bien esa adaptación, pero tanto de caboverdianos como de bercianos, se dio también ya en la vida fuera de la mina, en la vida de las comunidades de acogida. Y bueno, una muestra de ello es que los programas educativos que hubo en la época, de integración, de enseñanza de la cultura portuguesa y caboverdiana, o el papel que tuvo el deporte, por ejemplo, con equipos que en principio eran solo de caboverdianos, pero que luego empiezan a hacerse mixtos. Y es, fíjate, Chechu, una adaptación al trabajo, si cabe, bueno, pues mucho más extraordinaria, porque pensar en esas personas, ¿no?, en aquellos años que vienen de Cabo Verde, yo no he estado en Cabo Verde, pero eso tiene que ser muy tropical, muy caluroso, ¿no?, en un sitio además, bueno, pues como muy relajado, de repente. ¿Dónde han venido a meterse? Claro, llegar a los territorios de León, muchos que llegaban en pleno invierno, con nieve, meterse bajo tierra a trabajar. Yo creo que eso tuvo que, aparte de ser un shock inicial, no sé cuántos aguantarían, a cuántos no. Los que de verdad se quedaron y se integraron, bueno, tienen un valor enorme. Y luego, Luis, también comentando contigo temas, ¿no?, cuando estabas haciendo esta exposición, bueno, vuelvo a repetir, totalmente recomendable para el que vaya a Madrid, el museo muy cerquita de la estación de Atocha, o sea, no tiene pérdida, aparte de la joya que es el museo, bueno, la exposición está tremendamente bien. Cuando hablábamos de esto nos comentabas que era como un fenómeno de hombres, pero a la vez había como paralelamente un fenómeno de migración de las mujeres hacia otro sitio, ¿no?, hacia Madrid. ¿Cómo ves esa historia? Sí, la verdad es que es muy curioso, porque es un proceso de migración muy marcado por el género, ¿no? Entonces, una de las cosas que comprobamos es que efectivamente los hombres, los caboverdianos, se asentaban en las zonas mineras, pero las mujeres iban a Madrid a trabajar sobre todo en el servicio doméstico. Y una de las cosas que más nos llamó la atención fue precisamente cómo los mineros organizaban, casi podríamos decir, ¿no?, esas caravanas que había antiguamente, en la que los hombres, aprovechando los días de fiesta, se acercaban a Madrid para poder alternar, para poder salir de fiesta con las mujeres caboverdianas. Y de ahí nacieron muchos matrimonios, que en ese caso, cuando se casaban, sí que ya la familia entera se instalaba en el Bierzo y en la Siana. Entonces, la verdad es que es un fenómeno bastante curioso, y que quisimos dejar nota de ello. Y de todos esos caboverdianos, ¿no?, que nos contabas antes, incluso 3.000, ¿no?, me creo que había censados en el momento, ¿queda todavía muchos caboverdianos en el Bierzo? Porque, bueno, yo supongo que, claro, el fin de la minería o incluso la llegada de nuevas generaciones habrá cambiado un poco este panorama, ¿no? Sí. De hecho, según los últimos recuentos, son cifras así un poco redondeadas, se estima que quedan en torno a 200. O sea, sí que ha habido un descenso bastante generalizado de la población. Quizás también nos habla un poco de ese proceso de adaptación que tan ejemplar por parte de los mineros caboverdianos, que incluso ellos se ven muy afectados por ese proceso de reconversión que sufre toda la zona a partir de los años 90, ¿no? Y entonces muchos de ellos se van a otros lugares, a otras ciudades. Tenemos el caso de una asociación de caboverdianos en Torrevieja, en Alicante, donde muchos mineros se jubilaron, al igual que otros compañeros de otras procedencias. Y luego tenemos el caso de esa segunda generación, incluso ya tercera generación, de los que se llaman a sí mismos caboverdianos, que están sufriendo los mismos problemas que el resto de la juventud de la zona, ¿no? Pues la falta de oportunidades laborales en un entorno complicado después del cierre de la mina,
y cómo la necesidad o más bien la imposición de tener que emigrar pues a grandes ciudades como en un segundo proceso migratorio, ¿no? Pues ahora en este caso es desde el Bierzo, pues o a León o a Madrid o a Barcelona, donde se han formado comunidades también muy numerosas de caboverdianos, pero que son, digamos, esos descendientes de aquellos pioneros, ¿no? La exposición va a continuar hasta finales de enero, ¿no? En vuestro museo. Sí. Tenemos previsto la clausura el día 29 de enero. Hasta entonces va a estar abierta y bueno, pues tenemos... Ya en su momento hicimos actividades paralelas, ¿no? Pues conciertos de música caboverdiana, incluso hemos tenido alguna proyección de cine caboverdiano y bueno, vamos a ir planteando más actividades paralelas pues también para enriquecer y que la gente tenga la oportunidad de conocer no solo todo este proceso de los mineros caboverdianos y su llegada a León, sino también la cultura caboverdiana, que también es un poco uno de los objetivos de la exposición. Bueno. Sí, porque además, bueno, habéis recuperado para la exposición fondos propios, ¿no?, de vuestro museo de Cabo Verde, combinándolos con cosas relacionadas con la época en la que han estado en España, ¿verdad? Sí, la idea era un poco no solo hablar de este proceso, sino también contextualizarlo en la medida de lo posible, todo lo que pudiésemos, ¿no? Es verdad que nosotros no tenemos muchos fondos relacionados con Cabo Verde, pero sí que hemos conseguido rastrear un poco la historia de las islas y ponerlas en relación con nuestras colecciones y aparte, pues oye, hemos tenido colaboraciones que nos han permitido pues contar con otro tipo de materiales que ayudan a enriquecer y a completar todo el discurso que hemos planteado, ¿no? Yo creo uno de los mejores ejemplos es Luz África, que es una discográfica que es la que lleva toda la música de Cesárea Évora, la gran cantante, casi un símbolo nacional de Cabo Verde, de la morna, que es un estilo musical que incluso es patrimonio cultural de la humanidad, y cómo nos dejó todos los discos, todo para que los pusiésemos allí y pudiésemos hablar un poco de la música y su importancia, ¿no?, en la cultura caboverdiana. Es un ejemplo de toda la implicación de muchísima gente en esta exposición, sí. Pues atractivísima propuesta cultural, sociológica, esta exposición que evoca, ¿no?, ese fenómeno tan particular de desembarco de población de Cabo Verde que llegó a nuestras minas, ¿no?, a nuestras minas de carbón para trabajar y que en algunos casos pues terminó echando raíces en nuestra propia tierra. Luis Pérez del Museo Antropológico Nacional, muchísimas gracias por todo y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros y nada, estamos encantados de recibiros a todos en el museo, que además, como decía Roberto, estamos justo al lado de Atocha, con lo cual es más fácil e imposible. Sin pérdida. Muy bien, Luis, pues gracias. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes, otro tema seguramente interesante. Seguro que sí. Enseguida llegamos a la 1, noticias a la vuelta, la segunda hora de Hoy por Hoy León.